Le invito a que me acompañe, no me voy a ningún lado, que me acompañe a leer en Segunda Crónica, un par de capítulos antes. Vamos al 33. En realidad iba a leer sobre el 34, pero cuando vamos leyendo los Reyes y empezamos a estudiar qué es lo que fue pasando con cada uno de los reyes, vemos que encontramos cosas buenas y cosas bastante malas. Pero lo bueno es cuando nosotros leemos y vamos sacando enseñanza y le vamos dando aplicación a nuestra vida. Y fíjese ahí en 2 Reyes, capítulo 33, en el primer versículo, es como que hace un resumen de lo que después va a relatar el capítulo. Y dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Era jovencito, ¿no? 12 años. ¿Ah? Más adelante vamos a ver uno que empezó mucho antes que él, pero 12 años. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Está? Fíjese, es como que lo que le decía recién, los primeros dos versículos del capítulo 33 hacen un resumen de lo que va a relatar ahora, algo que lo vamos a ver. Pero fíjese, y yo dentro de las aplicaciones, antes de continuar con el relato, quería ir sacando aplicaciones para nuestra vida, y yo pensaba cuando un padre, aquellos que somos padres, ¿cuántos padres hay acá? Levanten la mano. ¿Hay muchos padres? Muchos padres. Cuando nosotros como padres estamos errando a lo que hacemos, ¿a quién arrastramos? A nuestros hijos, muchas veces. Con malas decisiones, con malos, tal vez hasta malos consejos. Por eso qué importante que es aquello que somos padres, qué consejos le damos. Pero no solamente qué consejos le damos con lo que decimos, sino qué consejos le damos con lo que hacemos. Porque aquello que nos ven a hacer nuestros hijos es lo que van a hacer. Y también pensaba, ¿por qué no?, la importancia de estar orando por las autoridades de la iglesia. Porque cuando las iglesias, las autoridades de la iglesia nos van marcando un camino, qué importante que ellos estén acertados en lo que dice la Biblia. Ustedes saben que hay muchas iglesias a lo largo y a lo ancho del país que le están errando. ¿Saben eso o no? ¿Saben eso o no? Sí, sí. Por eso es muy importante que nosotros estemos clamando al Señor para que estas cosas, esto que estamos viendo, que vamos a hablar de un rey, que es el que guiaba, el que gobernaba, el que marcaba el rumbo de la nación, que esté haciéndolo acertado. Y fíjese que si bien es cierto que cuando nosotros leemos y hace el resumen que hizo lo malo, Manasés, no se condice con todo lo que va a pasar después, porque fíjese, a partir del versículo 6, seguimos en 2 Crónica, capítulo 33, versículo 6, y dice, pasó sus hijos por el fuego, todo lo que viene relatando en cuanto a lo de Manasés, pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinom, y observaba los tiempos, miraba los agureros, dice, era dado a la adivinación. Dice, y consultaba a divinos y encantadores. Y dice, fíjese cómo continúa diciendo, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Ah? Fíjese, no solamente que había hecho cosas malas, sino que se excedió en hacer lo malo. Y ahora, cuando yo pensaba en nuestra vida, ¿puede ser que nosotros estemos haciendo cosas que estén mal? Pregunto, ¿sí o no? ¿Sí? Y fíjense que muchas veces yo pienso esto, si cuando nosotros hacemos algo que está mal,
viniese en ese mismo momento una disciplina de parte del Señor, ¿seguiríamos adelante o no? ¿O nos frenaríamos? ¿Está? Pregunto, ¿nos frenaríamos o no? ¿O no hacemos nada malo? ¿Ah? Hacemos cosas que están mal y muchas veces como no viene la disciplina de parte del Señor en ese mismo momento, muchas veces lo tomamos como una libertad para seguir haciendo cosas que están mal, sabiendo que están mal. Bueno, dice que Manasés, dice que se excedió en hacer lo malo, siguió adelante. Y dice el relato, hasta encender la ira de Dios. Ahora, ese tiempo que Dios nos da a nosotros para que reflexionemos cuando estamos haciendo algo que está mal, cuando leemos a través de su palabra o cuando escuchamos algún mensaje que viene hablando para que corrijamos algo, hay un momento en el que Dios dice, hasta acá no más. ¿Sí? ¿Lo encuentran o no? ¿Pasa o no? Si no, fíjense cuando lo que pasó Moisés y Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Entró o no entró? ¿No? Y muchas veces nos perdemos bendiciones por parte de Dios por no volvernos al camino. Y fíjese, había marcado ahí, no lo busque, yo se lo doy a la cita si quiere anotarlo, Proverbio 19:3. Y dice así, la insensatez del hombre le hace perder el camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, nosotros equivocamos el camino y nos encontramos y nos enojamos muchas veces contra Dios. Como diciendo, che, lo que estoy viviendo. Y hay una versión que dice, fíjese, el hombre, hablando cuando estamos errando, el hombre se pierde por su propia estupidez y luego le echa la culpa al Señor o le echa la culpa a Yahvé. Fíjese cuando nosotros estamos, Dios nos advierte y aún seguimos adelante con lo que está mal. Versículo 7. Estamos hablando de lo que venía haciendo Manasés. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, dice, sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9. Fíjese lo que dice. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y dice así, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjese lo que yo le decía, querido hermano, muchas veces cuando estamos errando en las cosas que hacemos, que muchas veces nos damos cuenta y aún Dios utiliza su siervo, su palabra para hacernos ver. Pero muchas veces nos termina pasando lo mismo que le pasaba en este caso al pueblo o a Manasés. No escucharon, no estuvieron dispuestos a obedecer. Leo nuevamente el 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, dice, aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadena y lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mira lo que pasa. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios. ¿Ah? Fíjese, ¿no? Yo iba a hablar solamente de Josías, ya lo vamos a ver enseguida, aquí lo que pasó, pero me quise remontar un poquito antes a Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés, si bien es cierto que había hecho un montón de cosas que estaban mal, hubo un momento en el que pasó esto, lo que dice el versículo 12. ¿Ah? Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Ah? Orar a Dios. Y fíjese qué importante, querido hermano, cuando estamos cerrando el camino,
cuando estamos haciendo cosas que sabemos que no tenemos que hacer, pero aún el Dios misericordioso está esperando que vayamos a Él arrepentidos, reconociendo que estamos equivocados, pidiendo perdón, pero clamando a Él, clamando a Él. Se me venía a la mente cuando estaba leyendo estos versículos, ¿se acuerda cuando Jonás se había alejado? ¿De dónde oró Jonás a Jehová? ¿Se acuerda? ¿Ah? De adentro de la ballena, de adentro del pez. ¿Ah? ¿Podemos decir que estaba en las últimas? ¿Ah? Estaba en las últimas. ¿Ah? ¿Podemos decir que había tocado fondo? Si leemos el relato, había tocado fondo, porque dice que la ballena se había sumergido y empieza a relatar todo lo de abajo. Pero dice que Manasés, dice, más luego que fue puesto en angustia. Así que me imagino a este rey, que era una persona poderosa, que tenía su dominio todo, que fue llevado cautivo, estaba puesto en angustia. Pero aún en ese momento pudo clamar a Dios. Y dice así: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Y fíjese en el versículo 15, ¿qué dices? De ese rey que leímos en capítulo 33, versículo 1, que había hecho lo malo delante de Dios. Versículo 15. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Quién lo había puesto? Si lo lee de nuevo, usted se va a dar cuenta que lo había puesto él. Y ahora podríamos decir que él había reconocido que se había equivocado, pero no solamente había reconocido que se había equivocado, sino que se volvió sobre sus pasos y corrigió cosas. Ahora, qué importante en nuestra vida cuando reconocemos, oramos a Dios, cuando reconocemos cosas, volvemos sobre nuestros pasos y corregimos lo que hicimos mal. Y dice, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Fíjese, busqué en otra versión el capítulo 33, versículos 18 y 19. Y fíjese lo que dice la versión del lenguaje actual. Versículos 18 y 19 de Segunda Crónicas 33. La historia de Manasés está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y en la historia de los profetas. Allí se puede leer acerca de su oración y la respuesta que Dios le dio. Y también acerca de sus pecados y su desobediencia. Allí aparece la lista de los pequeños templos de la colina en donde edificó altares y puso imágenes de Astaret y de ídolos. Y allí se narra también cómo adoró Manasés a estos ídolos y cuáles fueron los mensajes que recibió de Dios por medio de los profetas. Y me encanta lo que leímos recién. Asimismo quitó los dioses ajenos, y en el versículo 15 del 33, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba, y es lo que leímos recién. Y fíjense en el versículo 20,
antes que vayamos al próximo relato, y dice, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron, dice, en su casa, y reinó en su lugar Amón. Cuando vemos, a mí me encanta leer cuando uno ve historias bíblicas y ve que la persona tal vez estaba equivocada en algo y después se vuelve. ¿Ah? Y eso no, por ahí nos habla un poco de nuestra vida. ¿Ah? Muchas veces nos equivocamos, hacemos cosas que están mal, y qué triste sería que quede todo así. Pero este Dios de misericordia, este Dios de amor que tenemos, está esperando que volvamos arrepentidos a Él. Cuando uno lee el reinado de Amón, duró muy poquito, duró 2 años. Pero él también hizo lo malo delante de Dios. Y fíjese que hizo lo malo delante de Dios, dice que conspiraron contra él y dice que lo mataron. Bueno, después el pueblo hace justicia y después lo ponen a Josías. A Josías. Es el relato que está entre medio de Manasés y lo que vamos a ver ahora. Y fíjese, lo de Josías me encanta, y fíjese ahí en el capítulo 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, dice, y 31 años reinó en Jerusalén. Ese fue todo el tiempo de su reinado. O sea, 31 años de reino y 8 de edad, que cuando empezó a reinar, tenemos una persona de ¿cuánto? 39 años en total. Pero hay cosas que van pasando en el medio. ¿Qué pasó? Y me encanta cuando leía esto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Ah? Y también es lindo cuando uno lee en una historia bíblica, como le decía, tanto capítulo 33 de Manasés, los primeros 2 versículos, hacen un resumen de lo que va a decir. Aquí, en el capítulo 34, también hace un resumen del reinado de Josías. ¿Ah? Pero habla de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, qué lindo sería que nuestra vida represente esto. Y yo te pregunto, no es para que me lo respondas, sino para que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿cuál de las 2 historias de los reyes representa nuestra vida? ¿Del que arrancó mal, pero terminó bien, o el que arrancó bien y siguió bien? ¿Ah? Y qué bueno sería de que sea lo que pasó. Pero fíjense en algo. Dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En el versículo 3, es como que pasó un tiempo en el medio. Y dice, a los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía Josías hasta aquí? ¿Cuánto? 16. Si dijimos que empezó a reinar a los 8 y tenía 8 años de su reinado, es muy importante los tiempos, para que podamos graficarnos la edad que tenía cuando empezó a hacer esto. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? 20. A los 20 años de edad. Dice, a los 12 años comenzó a limpiar. ¿Ah? A mí me encanta, y yo siempre que voy leyendo y voy marcando en mis Biblias, siempre marco palabras. No me gusta marcar todo el relato, porque por ahí cuando marcamos todo el relato nos perdemos un montón de cosas. Pero me encanta, y cuando una de las cosas que encontraba acá, limpiar. Y yo siempre me pregunto, ¿hay cosas en nuestra vida, teniendo los años que tenemos de creyente, que tenemos que limpiar o no? ¿Ah? Y qué bueno que es, como veíamos en la cena, examinarnos. ¿Ah? Y no medirte con el otro hermano. Porque vino por ahí, si te medís con otro hermano, por ahí decís, che, pero bueno, yo no estoy tan mal. ¿Ah? Pero sí es importante que nosotros nos examinemos y empecemos a ver. Él lo estaba haciendo aquí a los 20 años, en total de edad, entonces los 12 años de reinado, empezó a limpiar. Seguramente la Biblia viene relatando de que era una persona que él buscaba a Dios y trataba de hacer las cosas que le agradaban a Dios. Y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo, queremos hacer cosas que le agradan a Dios, queremos llevar la obra del Señor adelante, pero muchas veces el Señor nos dice que hay áreas de nuestra vida
que tenemos que limpiar. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol. Y esto me viene hablando de lo mismo. No solamente hay cosas que tenemos que limpiar, sino que tenemos que derribar. Y hay otras que les tenemos que hacer pedazos. A mí me ha pasado con hermanos que me han compartido, gente nueva, todo, y por ahí algún vicio. ¿Ah? Yo quiero que cada uno de nosotros, no vamos a examinar la vida ni el que fuma ni el que tiene. Simplemente vamos a examinar nuestra vida para ver en qué lugar o qué área de nuestra vida hay cosas que no podemos todavía derribar. Muchas veces cuando uno habla del pecado y puede decir, uy, pero este pecado no hay forma que yo lo pueda pasar. Y quiero decirte algo, cuando Jesucristo murió en la cruz, triunfó sobre el pecado y no hay ningún pecado que nos pueda gobernar. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, hermano, no hay ningún pecado que pueda gobernarlo. Muchas veces puede decir uno, no, pero yo estoy atravesando, no puedo salir de la pornografía. Muchas veces es un tema que está hoy día en la boca de todos los predicadores, porque no pueden salir, que los jóvenes, esto. Hermano, si vos querés salir, podés. Si sos un hijo de Dios, el pecado no te puede gobernar. Si vos lo haces, si caemos en algún pecado, o si hay cosas que no queremos derribar, lo hacemos en forma voluntaria. ¿Se entiende o no? ¿Está claro? Sí. Cristo cuando triunfó en la cruz, triunfó sobre el pecado. Entonces el pecado ya no nos puede gobernar mal. Por eso es muy importante poder ver qué tenemos en nuestra vida que hacer pedazos, qué cosas tenemos que derribar. Y fíjese, un poquito más adelante, versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Dice, lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, dice Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y dice, y de los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué linda tarea que tenía Josías, ¿no? Pero no se frenó, fue avanzando con aquellas cosas de las que tenía que destruir, que no las había hecho él, ya las habían hecho los reyes anteriores. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía acá? ¿Ah? ¿No? 18 más 8. Ah, perdón. 26. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maasías, gobernador de las ciudades, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Dice versículo 9, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, dice, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y de Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Dice, daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones. Dice, y para la entabladura de los edificios que habían destruido de los reyes de Judá. Dice versículo 12, estos hombres procedían con fidelidad
y honradez, dice, en la obra. Si usted se va y busca en 2 Reyes, capítulo 22, versículo 7, va a decir de que las ofrendas que habían recogido y les habían entregado a estas personas, era tal la confianza que tenían en ellos que le dijeron, no hace falta que rindan cuenta, porque ellos hacen las cosas con honradez. Ahora, yo cuando pensaba en esto, pensaba en qué importante es, hermano, cuando nosotros disponemos de nuestro dinero para ofrendar en la obra del Señor. Vieron que muchas veces cuando queremos ofrendar, podemos de alguna manera engañarnos a nosotros y no ofrendar como corresponde y decir, pero ¿qué hacen con la plata de la obra? ¿Para qué lo utilizan? Y hay muchas cosas que pueden pasar, pero la Biblia nos enseña en que nosotros, como hijos del Señor, debemos ofrendar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo enseña? Pablo, hablando ahí en la carta, en Corintios dice, cada uno de vosotros dé. Entonces, no dice si está bien, si pensás, si está de acuerdo en qué se va a utilizar la plata de la ofrenda. La Biblia enseña que debemos ofrendar. Y qué bueno es poder ver que estas personas, el rey que habían destinado o que habían llevado la plata, a aquellas personas que la estaban administrando, le decían, ellos proceden con honradez, denle los recursos que están en la casa de Dios. Dice el versículo 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Dice, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Joad, para que activasen la obra de los levitas. Todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra de los levitas. Dice que había, bueno, y los gobernantes participaban también. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro, dice, de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Dice, y dando cuenta, Hilcias dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio el libro, y dio Hilcias el libro a Safán. Si usted busca este relato en 2 Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice que Safán lo leyó al libro, ahí nomás, lo agarra y lo lee. Pero después va y se lo lee al rey. ¿Por qué? Porque había encontrado algo que era muy importante y se lo quería compartir al rey. Versículo 16. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue, dice, encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado, dice, en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías, dice, me dio un libro y leyó Safán, dice, en él delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mirando a Hilcías, y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel, dice, y de Judá. Bueno, lo manda que vaya, que pregunten para ver qué decía Dios. Pero cuando uno viene viendo hasta acá, ¿se había equivocado en algo Josías? Pregunto. Los que conocemos la historia, no. Pero se había dado cuenta de que el pueblo, sus antepasados, habían hecho un montón de cosas que estaban mal, porque habían hecho idolatría. Versículo 25. Por cuanto me ha dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, esto le dice Dios,
por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, se derramó mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y su corazón se conmovió, y se humillaron delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Versículo 28. Y aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron, dice, al rey la respuesta. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31. Estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Dice, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ellos a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Y la última parte dice, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y me encanta la última parte, cuando dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Y después continúa diciendo, con todo, dice, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo, dice, por obra las palabras. Y qué importante, yo pensaba en esto. Ellos tenían el libro perdido, no lo tenían, cuando ellos tuvieron contacto con el libro, se apropiaron de las palabras. Y yo pensaba en esto, ¿nosotros qué tenemos? ¿Tenemos la Biblia o no? Y pregunto, no es para que me lo respondan, es para que nos respondamos nosotros mismos. ¿Cuánto conocemos de la Biblia? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Ahora vamos a pensar en algo. Muchas veces cuando estoy haciendo discipulado le digo esto, porque es importante que nosotros leamos la Biblia, la estudiemos, por un montón de cosas, simplemente permítanme decir una. Vamos a hacer de cuenta que nos desaparecen todas las Biblias y no tenemos más la Biblia, ni en el celular, ni escrita, nada. ¿Cuánto conocemos de ella? Ahora, no te digo, seguramente decir lo que está diciendo es algo que no puede pasar, pero ¿sabés que hace muchos años atrás se tiraban las Biblias, se quemaban las Biblias, desaparecieron las Biblias? Ahora, yo digo, si muchas veces no leemos la Biblia, la tenemos, no está perdida, pero no tenemos la relación de la lectura que debiéramos tener como hijos de Dios. Tu crecimiento espiritual, querido hermano, lo digo para vos y me lo digo yo, no tiene que depender de lo que nos enseñe el mensaje del martes o el mensaje del domingo. Es como cuando les decimos a los niños, cuando mandás a tu hijo a la escuela dominical,
que depende únicamente de lo que le enseña la escuela bíblica familiar. ¿Es suficiente? Te pregunto. No es suficiente. Y ahora te pregunto, y nos preguntemos nosotros, ¿es suficiente con el mensaje del domingo para nosotros? Si dependemos del mensaje del domingo, ¿nos transformaríamos en cristianos? ¿Escucharon la enfermedad raquítico o no? ¿Ah? Una persona que come poco. Y hermano, qué importante sería para poder poner por obra lo que Dios quiere para nuestra vida, tenemos que conocerlo. Y es un desafío para nuestra vida, para no equivocarnos, conocer más de la palabra del Señor. Pero lo más importante de todo es cuando termina el último versículo que leímos: no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y yo pensaba en esto ya terminando. Yo cuando hablaba con mi hijo, yo tengo 4 hijos, 3 de ellos ya están viviendo solos, quedaron viviendo en La Rioja cuando vinimos para acá. Y yo le decía a ellos siempre, mientras ustedes están en casa, mientras están con nosotros, saben que no es opcional ir a la iglesia, obviamente que uno no lo lleva atado y obligado, sino que uno va promoviendo en su vida el hecho de su comunión con el Señor, de llevarlo todo. Pero yo le decía esto: el día que nosotros no estemos más con ustedes, acá, sea en La Rioja o en cualquier parte del mundo donde el Señor los lleve, su vida espiritual se van a dar cuenta si ustedes sienten el deseo de congregarse, porque ya no van a estar con nosotros que los llevamos, ¿está? Y en nuestra vida nosotros ya somos grandes, ¿no es cierto? Nuestra vida espiritual, ¿de quién depende? ¿De tu esposa, de tu esposo? No, depende de vos. Por eso es muy importante poder tomar desafíos en nuestra vida, compromisos. Dice que ellos hicieron un pacto. Y yo, hermano, no te voy a venir a decir ahora, con los años que tenés, hace un pacto. No estaría mal que tomemos desafíos en nuestra vida de decir, y no te voy a decir, che, léete la Biblia en un año, no. Simplemente que nos encontremos de nuevo con el libro. Este libro no para tener conocimiento, sino para poder vivirla, porque si nosotros aprendemos de la Biblia simplemente para tener conocimiento es muy poco. Era, como leíamos recién, para ponerlo por obra, para poder actuar en función a eso. Y ¿saben algo? Hay una oración que yo no tengo que hacer nunca. Y por ahí he escuchado que dice: Señor, ayúdame para sentir deseos de leer la Biblia. Yo no tengo que orar para sentir el deseo. Yo tengo que humillarme delante de Dios, reconocer que no estoy haciendo lo que Él quiere y leerla. ¿Me entendés? Dios no te va a ayudar a que vos la leas. Vos tenés que hacerlo. Tenés que tomar el desafío, tenés que tomar el compromiso con vos y el Señor, de leer, de encontrarte con el libro. Seguramente en tu casa tenés no solamente más de una versión, pero el desafío en tu vida y en mi vida es decir: Señor, ayúdame para aprender más de tu palabra, para ponerla por obra. Oramos para terminar.